Buenos días para todos, que Dios los bendiga. Hace 8 días los extrañé mucho. Como notaron, no estuve en la iglesia. Hace 8 días estuve como delegado del presbiterio de Andes en la reunión del presbiterio del Valle. Allí nos reunimos con pastores y ancianos delegados de todo el suroccidente de Colombia, lo que es Valle del Cauca, Cauca, Nariño y parte del Pacífico, pues para planear y proyectar la iglesia en este sector. Muchos saludos de los hermanos de allí. Estando allí nos sucedió algo un poquito triste y doloroso. El pastor Jorge Valencia, que fue líder de jóvenes aquí aproximadamente hace 35 años, él es pastor en Cali ahora y sufrió un aneurisma cerebral. Y en este momento está en cuidados intensivos, lleva una semana en esa situación para que oremos por él y su familia, una situación bien delicada. Y pues yo he estado como un poquito agripadito durante esta semana, desde el martes. He tenido que cancelar todos mis compromisos, y entonces hoy no me voy a acercar mucho a ustedes. Ya estoy saliendo. Hoy amanecí mejor, gracias a Dios. Estaba rogándole al Señor que tuviera la capacidad de predicar hoy, y aquí estamos, gracias al Señor. Pero les voy a saludar de lejitos, entonces excúsenme por esta vez. Muy bien, vamos a hablar de momentos históricos. Momentos históricos. En Lucas capítulo 3, versos 1 al 20, hay un momento histórico. Imagínense que durante 400 años hubo silencio de parte de Dios. ¿Cómo se sienten ustedes cuando una persona deja de hablarles un día, 2 días, una semana, un año, 2 años? 400 años Dios guardó silencio. Para uno se enloquece que el Señor no le hable en 400 años. Y de un momento a otro, Dios quiso hablar a su pueblo y envió a un hombre que se llamaba Juan el Bautista. Y eso fue como un quiebre en la historia. Y Juan el Bautista venía para hacer una antesala a alguien. ¿A quién? A Jesucristo. Imagínense el momento histórico. Imagínense la relevancia del quiebre histórico en ese momento. Se pasa de un tiempo de silencio total a que Dios va a hablar nuevamente. Y quien va a hablar, que es Juan el Bautista, un tremendo profeta, habla para preparar el camino del Salvador del universo, del Mesías esperado. El momento histórico es tremendo. Llega del desierto un hombre y comienza a predicar, preparando el terreno para el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo. Lucas 3, 1 al 20 nos narra el momento histórico en el cual Juan el Bautista comienza a predicar el arrepentimiento, comienza a llamar al bautismo como expresión de ese arrepentimiento. Y eso sí, él advierte: yo no soy el Mesías. Él lo tenía claro. No soy yo, es él. Es él, yo no soy. Muy bien, entonces vamos a ver lo que debemos tener presente en los momentos históricos. Ahora ustedes dirán: ¿y cuál es nuestro momento histórico? Ya les voy a decir. Pero primero les voy a dar toda esta información. Lo que debemos tener presente en los momentos históricos. Lo que debemos tener presente en los momentos históricos. De acuerdo al texto, entonces, en primer lugar, en el momento histórico hay un llamado de parte de Dios. Un llamado. Versículos 1, 2 y 4 al 6 dice así la santa palabra del Señor. Estamos en Lucas capítulo 3, versos 1, 2, 4 y 6. 4 al 6. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea. Su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz de uno que clama en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas.
Se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas. Los caminos torcidos se enderezarán y las sendas escabrosas quedarán llanas. Y toda la humanidad verá la salvación de Dios. Hubo un momento histórico. Lucas es muy juicioso con esto. Lucas, a diferencia de los otros 3 evangelistas, él era un historiador, era un hombre muy preparado, era médico, historiador, era misionero, era evangelista. Él era muy cuidadoso en contar la historia con detalles referentes al momento histórico. Entonces él va a contar algo y ubica quiénes eran los que estaban al mando, qué era lo que estaba pasando. Él es muy juicioso con eso. Entonces nos dice que Tiberio César era el emperador romano y que esto sucedió en el año 15 del gobierno de ese emperador. Ustedes pueden ver aquí una diapositiva donde está el gran imperio romano en su esplendor y el rinconcito allá a la derecha, a mi izquierda y a su derecha, lo que era Palestina. Era un rinconcito dentro de todo ese gran imperio romano. Y también nos dice que Poncio Pilato era el gobernador sobre esa provincia. Entonces, el emperador mandaba de parte de Roma un gobernador para guiar, a dirigir, para ejercer su autoridad sobre esa provincia. Y sobre la provincia de Palestina el gobernador era Poncio Pilato. Lo recordamos porque él estuvo presente cuando Jesús murió. Ellos eran enviados para mantener el orden de acuerdo al concepto de Roma. Entonces, que no se presentaran rebeldías, aplastar toda su versión. Bueno, ellos eran los que mandaban allí, recaudaban impuestos y imponían la ley del emperador. Pero también nos dice, además del gobernador, dice que habían unos tetrarcas. Herodes Antipas, que era tetrarca de, ustedes pueden ver en este diapositiva que es de Palestina, la división política de Palestina, estaba subdividida, como decir, en departamentos, ¿cierto? Como provincias más pequeñas. Entonces dice que Herodes Antipas era tetrarca de Galilea y Perea. Dice que él también era una persona delegada por Roma para estar allí como tipo de rey. Estaba Felipe, que era otro tetrarca, sobre Iturea y Traconite, y Lisanias, que era tetrarca sobre Abilene. ¿Saben lo que era un tetrarca? Un tetrarca era una persona que gobernaba sobre una cuarta parte de un territorio. Entonces dividían el territorio en 4 y a cada uno le daban 1. Entonces, si eran tetrarcas, ¿por qué menciona 3 y no 4? Yo me puse a investigar eso, porque nunca había caído en cuenta de ese detalle. Tantas veces leer ese texto y solo hasta ahorita vine a caer en cuenta. ¿Por qué si eran tetrarcas? ¿Por qué 3 y no 4? Investigué y no lo encontré y le pregunté a la inteligencia artificial. Le dije, dime por qué en Lucas 3 se mencionan 3 tetrarcas y no 4. Me dijo, excelente pregunta. Yo le dije, gracias porque te parecen interesantes mis preguntas. Y me explicó que el término comenzó siendo algo muy específico con respecto a la división de la tierra, pero después se convirtió en un título. No importaba si había un porcentaje de tierra o no. Entonces, para la época de Juan el Bautista, era un título. Entonces, habían 3 tetrarcas, no 4, porque no era exactamente el 25% de la división de la tierra, sino que lo habían dividido solo para 3. Listo. Pero nos dice, después de ubicarnos y decirnos que los sumos sacerdotes eran estos señores, nos dice, la palabra de Dios llegó a Juan. Nos ubica históricamente y nos dice, Dios le habló a Juan, Dios le hizo un llamado a Juan. El texto está basado en una cita de Isaías. Ustedes saben que Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Isaías hace un llamado y cuenta las buenas noticias de la salvación y habla de un Mesías y habla de todo eso. Entonces, dentro de ese contexto, se toma una cita de Isaías y Dios se la aplica a Juan el Bautista. Te estoy llamando para que prepares los corazones de aquellos que van a escuchar el evangelio de parte de Jesús. Te estoy llamando para que prepares el terreno para cuando mi hijo, el Mesías,
empiece su ministerio. Le habla de preparar el camino, de enderezar sendas para que la humanidad vea la salvación. Un llamado muy lindo, ¿cierto? Qué privilegio para Juan el Bautista. Nada más y nada menos ser el telonero de Jesús. Eso es un privilegio inmenso. Entonces había un momento determinado, había un momento histórico importante. Recuerden, Dios no había hablado durante 400 años. Viene el Mesías Salvador y en ese momento histórico Dios llama a Juan el Bautista para que haga algo. Dios llama a Juan el Bautista para que sea parte activa en el plan salvador de Dios. En eso podríamos resumir el llamado de Dios para Juan el Bautista. Ser parte activa, no pasiva. No ser un espectador en el plan salvador de Jesucristo, ser parte activa. Ven y sé parte activa del plan salvador de Jesucristo. Ven acá. Le dice Jesús. Juan el Bautista estaba por allá en el desierto. Vivía en el desierto. Él vivía aislado. Y en ese momento histórico Dios lo llama. ¿Cuál es nuestro momento histórico como iglesia? ¿Cuál es nuestro momento histórico? El próximo año vamos a cumplir 100 años de la denominación. 100 años de haber empezado la iglesia presbiteriana Cumberland en Colombia. Y ya hay un comité que a nivel nacional está trabajando para hacer unos eventos. Más adelante se les contará de eso. Ya hay un logotipo que pronto lo pondremos allí donde está el lema que todavía está en vigencia. Y queremos celebrar un cumpleaños bien bonito. Pero más que hacer una fiesta, es revisar la labor que la iglesia ha cumplido durante 100 años. Y recordar que en momentos históricos Dios hace un llamado para ser parte activa en el plan salvador de Jesucristo. Amén. Dios lo está haciendo hoy de nuevo. Dios está llamando para que tú y yo seamos parte activa dentro del plan salvador que Dios tiene a través de un instrumento llamado Iglesia Presbiteriana Cumberland en Colombia. Cumplimos 100 años y es un momento para hacer balance. Cuando uno termina etapas, uno tiene que hacer balances. Lo que no puede ser medido no puede ser mejorado. Hay que sentarnos y hacer un balance. ¿Qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? ¿Qué nos ha salido bien y en qué nos hemos equivocado? Y a partir de eso, poder proyectarnos y servirle mejor al Señor. Amén. Entonces, en primer lugar, tenemos un llamado en un momento específico. En segundo lugar, lo que debemos tener presente en momentos históricos es el mensaje. ¿Cierto? Hay un llamado, pero Señor, ¿yo qué les digo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué es lo que yo debo predicar? ¿Qué les voy a decir? ¿De qué les voy a hablar? El Señor lo deja muy en claro. Versículos 3, 7 al 14 y 18 al 20. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y muchos acudían a Juan para que los bautizara. Qué maravilla, ¿cierto? Muchos. Y Juan, qué tipo tan directo, camada de víboras. Dijo, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Ahora, hay que entender este insulto diplomático de Juan, porque dentro de la gente que se acercaba a bautizarse, habían unos que lo hacían de corazón y él no se estaba refiriendo a esas personas. Él se refería a algunos religiosos tradicionales que querían mostrarse muy santos y muy majos, pero que nada de nada, solamente por apariencia. Y a ellos les dice camada de víboras. Y una les dice, no es con hipocresía. Entonces les dice, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Y les explica en qué consiste el verdadero arrepentimiento. Dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a decir, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca fruto será cortado y arrojado al fuego.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir una con el que no tiene, contestó Juan. El que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? No cobren más de lo debido, respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Preguntaron unos soldados. Y les dijo, no extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que les pagan. Él les explicó qué es el arrepentimiento. ¿Cierto? Hay un cambio de conducta, lo que se hacía antes y ahora yo hago algo diferente. Y con muchas otras palabras, Juan exhortaba a la gente y les anunciaba las buenas noticias. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje en este momento histórico de la iglesia? ¿Qué es lo que debemos evaluar si estamos haciendo bien o no? ¿Qué mensaje estamos predicando? ¿Qué mensaje estamos predicando? Hoy día se habla mucho si el púlpito se convirtió en un medio de entretenimiento, sí o no. Ay, tan chévere cuando uno escucha esas conferencias, esas charlas. Yo paso tan bueno. ¿Y qué aprendiste? No, nada, pero pasé muy chévere. Uy, no, el púlpito no puede ser entretenimiento. Perdón, pero es preferible ser un poquito aburrido, pero predicar la palabra del Señor, ¿cierto? No es un show. No es un experto en coaching el que se debe parar aquí a sacar el potencial que hay en cada uno de ustedes y a darles ánimo. Es la palabra de Dios que en ocasiones da ánimo. Bueno, la mayoría de veces, ¿cierto? Y nos reconforta y nos da esperanza. Pero no es eso. ¿Qué es lo que estamos predicando como iglesia? Prosperidad como en algunos canales de televisión. Prosperidad y prosperidad y prosperidad y pida que el Señor le da y pide que el Señor tiene abundancia de... Solo eso. Eso es lo que estamos predicando. Dios llamó a Juan a predicar el arrepentimiento. El bautismo. ¿Y saben qué es el asunto? Que para predicar el arrepentimiento hay que confrontar. Claro. ¿Cómo sé yo de qué me tengo que arrepentir? Uno de ustedes tiene que venirme a decir que estoy haciendo mal hecho. ¿O no? Claro. Si ustedes todo el tiempo me dicen, ay, Ricardito, todo está muy bien, yo nunca me voy a arrepentir. Pero si yo hago algo malo, si yo me equivoco y viene alguien y con amor me dice, mira, Richard, estás equivocado. Tú no debes actuar así. Eso que estás haciendo compromete los principios de Dios en su palabra. Tú debes cambiar tu manera de actuar. Yo me arrepiento. Yo digo, uy, Señor, tienes razón, me estás hablando a través de esta persona. Yo me arrepiento. Pero si alguien viene y me dice, no, no, tú eres súper chévere, vamos, sigamos a Cristo. Ahí donde está el arrepentimiento. ¿Dónde está ahí el arrepentimiento? No, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que como tú eres una gran persona, yo te voy a invitar a la iglesia. Eso es una invitación al arrepentimiento. No, yo te voy a invitar porque en la iglesia pasamos tan chévere. Pues sí, yo paso muy chévere acá. A mí me encanta esta comunidad, me encanta este lugar. Pero yo no vengo aquí porque pasamos chévere. Yo vengo aquí porque eso es parte del fruto de mi arrepentimiento. Lo que hay que predicar es el arrepentimiento. Eso es el llamado. Claro que el profeta exhorta, edifica y consuela. Sí, claro, ese es el paquete completo. Pero todo comienza con el arrepentimiento. A mí varias veces, y eso que no considero que sea un predicador que esté dando rejos, yo no considero que yo me la pase dando rejos de acá, pero varias veces me han dicho, no, pastor, no predique tan duro. No, predique más blando. Le va a llegar más gente a la iglesia. Pues, o sea, ¿y entonces qué tipo de gente me va a llegar? No, 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 no. Lo que Dios está llamando es gente que se arrepienta, que esté dispuesta a cambiar la vida.
no está llamando camada de víboras, gente hipócrita que se viste de religioso pero lleva una conducta horrible. Qué pena decirlo, pero el llamado es al arrepentimiento y eso es lo que predicamos. Nosotros no estamos llamados a ir a tumbar gente, a juzgar y a darle palo a la gente. No, eso es diferente. Miren cómo lo hizo Jesús. Jesús lo hizo con mucha sabiduría y con mucho amor, pero siempre llamó al arrepentimiento. Eso es lo que hay que predicar. Nosotros no vendemos una suscripción a un club. No, qué pena. No, te invito a mi iglesia, es una comunidad hermosa, como si fuera un club. Sí, es una comunidad hermosa, pero aquí venimos a arrepentirnos de los pecados, o venimos porque estamos arrepentidos de nuestros pecados, o aquí en el proceso el Señor nos empuja. Pero el arrepentimiento es clave, hermanos. Sin arrepentimiento no hay nada. Yo tengo que arrepentirme para poder agarrarme de la mano de Jesús. Si yo me agarro de la mano de Jesús pensando que soy muy bueno, Él me va a decir, no, yo te voy a ayudar, pero si tú reconoces que no puedes salvarte, que eres pecador y que necesitas de mi obra. Amén. Entonces el mensaje era el perdón, el arrepentimiento, el confesarse, el bautizarse. ¿Y qué es arrepentimiento? Es dar un giro, es cambiar la cosmovisión, es pensar diferente. Yo antes iba para allí, ahora voy para allí. Yo antes pensaba de acuerdo a mis propios conceptos, ahora pienso de acuerdo a los criterios de Dios. Antes pensaba de acuerdo a los criterios de afuera, ahora pienso de acuerdo a los criterios de Dios. ¿Y cómo se nota eso? Pues en justicia social. ¿Y qué tengo que hacer? Comparte con el necesitado, no seas egoísta, piensa en las necesidades de los demás, sé honrado, honesto, no digas mentiras, es el resumen de lo que está diciendo Juan, ¿cierto? Obra con justicia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso va a mostrar que tú estás arrepentido. Y dice, y no pienses pues que por ser hijo de Abraham ya eres hijo de Dios. No. El ser hijo de Dios no se gana por haber nacido en una iglesia cristiana, ni en una familia cristiana, ni por asistir 20 años a una iglesia cristiana. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo aquellos que en arrepentimiento reconocen a Jesús, le aceptan, entendiendo que son incapaces y se aferran a la gracia del Señor, pueden llegar a ser hijos de Dios. Había un mensaje y era un llamado a un cambio. Ahora, me encanta porque el texto dice algo que Juan exhortaba y anunciaba buenas noticias. Y esto es bueno decirlo porque algunos también se van a un extremo. También predicando el arrepentimiento salen a dar leña, pecadores se van a morir y que yo no sé qué. No. Juan dice que Juan exhortaba y anunciaba buenas noticias. ¿Y cómo se anuncian las buenas noticias? Ese es un mensaje esperanzador, ¿cierto? La realidad es que tú y yo somos pecadores y merecemos morir, pero hay alguien que nos quiere salvar. Tú quieres tomar esa opción porque no hay otra opción. Aférrate a esa tabla de salvación. Esa es la buena noticia. Entonces no es que Juan viniera pues arrasando y no, de eso no se trata. Predicar el evangelio no es ir a matar a la gente. Confrontarles con su pecado no es ir a juzgarles y a quemarlos vivos en una hoguera. Ojo, eso no hacemos los cristianos. Cristo no hizo eso. Es llevarles en amor a entender que siendo pecadores y mereciendo la condenación, hay una tabla de salvación y se llama Jesucristo. Entonces Juan exhortaba y daba buenas noticias. Ahí está el equilibrio, ¿cierto? Ahí está. Muy bien, ese es el mensaje. Lo que debemos entender o debemos tener presente en los momentos históricos, número 3, el rol. Hay un llamado, hay un mensaje, pero hay un rol. Y qué importante que en la palabra se mencione esto. Miren lo que dice en versículos 15 al 20. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Uy. Y Juan, muy bien puesto, les dijo, yo los bautizo a ustedes con agua. Respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo,
a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con espíritu y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego, que nunca se apagará. Y versículos 18. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas noticias. Pero cuando reprendió a Herodes el tetrarca por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Este Herodes se hizo amante de la mujer de su hermano. Entonces Juan lo confrontó. No se hace sinvergüenza. Usted es líder del pueblo y usted haciendo esas cosas. Entonces, como él tenía el poder, lo mandó a la cárcel y después le cortó la cabeza. Imagínense. ¿Cuál era el rol que desempeñaba Juan? Juan tenía muy claro que él era el instrumento. Y es que eso hay que tenerlo claro porque es que en la obra de Dios se levantan expectativas en la gente, ¿cierto? ¿Qué es eso del evangelio? Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es el papel tuyo? Y hay que tener muy claro que nosotros no somos los protagonistas. Eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces en el proceso de ayudar a alguien se forman una especie de codependencia con esa persona. Entonces, como yo le transmito la esperanza y la fe en Jesucristo, esa persona se aferra a mí, como si yo fuera la tabla de salvación. Y se forma una codependencia y esa persona aferrada. Y no, yo sin ti no puedo seguir adelante. A mí me han dicho eso. No, yo sin usted no puedo seguir. No, un momentico. Sin Dios, yo soy pasajero. Es sin Dios. Nosotros somos pasajeros. Es el Señor. Mira al Señor, no me mires a mí. Además porque yo fallo. Yo soy imperfecto. No dependas de mí, depende del Señor. No soy yo. Entonces Juan les dejó bien en claro. Yo no soy el Cristo. Es más, no soy digno de amarrarle y desamarrarle las sandalias. Imagínense la humildad de ese hombre. Como para ubicarlo a uno, ¿cierto? Yo soy solo un instrumento de Dios. No, pues, esa sabiduría con la que habla usted. Qué belleza. Hábleme más que yo necesito. Y uno empieza a sentirse el protagonista. ¿Sí? ¿Cómo me hacen de caso? Y uno habla. No, un momentico, cálmate. El protagonista es Dios. El Espíritu Santo está hablando a través de ti, pero tú y yo no somos nada. Es Dios. Sin Dios esto no avanza, esto se estanca, esto echa para atrás. Juan tenía muy en claro cuál era su papel. Yo los bautizo con agua, es decir, yo hago la parte simbólica, pero el poder de Dios viene de arriba. Quien va a bautizarlos a ustedes para purificarlos, para cambiarlos, para santificarlos, para salvarlos es Jesús. Yo no. Yo soy solo un servidor. Ese es mi rol. Yo soy solo un instrumento. Es más, soy tan pecador como tú. ¿Recuerdan la ilustración que yo uso en la evangelización? Evangelizar es cuando un mendigo le dice a otro mendigo dónde está el pan. Yo soy un mendigo. Yo no soy superior a esa persona que está ahí. Ay, no, es que yo ya, no. Yo ya alcancé el tercer cielo. No, bájate de la nube. Bájate. Somos instrumentos del Señor. La única diferencia es que yo sé dónde está el pan. Esa sí es diferencia. Pero tú y yo, por aquí afuera, somos mendigos. Yo debo tener muy en claro mi rol, no subirme y encaramarme por allá. Varias veces a los apóstoles se les tendieron a los pies. Dios dijo, no, párate. Párate. Yo soy un consiervo tuyo, solo al Señor. Póstrate solo ante el Señor. Había un momento histórico en Lucas capítulo 3, 400 años sin que Dios hablara, la antesala del ministerio salvador de Jesucristo. Esto es, a Juan el Bautista le tocó una responsabilidad muy grande, pero un privilegio enorme, ser el telonero de Jesús.
Es un momento histórico interesante. Llega un hombre que estaba por ahí en el desierto, Dios lo llama, póngase a predicar porque esto aquí arranca en forma. Había un momento histórico. Y hoy tenemos un momento histórico. El próximo año vamos a cumplir 100 años. Este año tenemos un lema, este año que estamos terminando, y el lema es: esta es nuestra historia, ¿cierto? Que lo digan los redimidos. ¿Y qué es lo que deben contar los redimidos? Las grandes obras del Señor. Durante todo este año estuvimos enfatizando en eso. Los redimidos estamos llamados a contar la historia de ese libro, de la palabra de Dios, de las grandes obras, y la más grande obra es el plan redentor. Entonces hoy, en este momento histórico, Dios nos está llamando a evaluar si cumplimos con este lema durante este año y cómo se va a materializar el año próximo. 100 años de historia en Colombia. 100 años de Dios estar usando la Iglesia Presbiteriana Cumberland como instrumento para la salvación. Y así como en tiempos de Juan el Bautista, Dios nos está llamando hoy, nos está hablando, nos está haciendo un llamado para ir y hacer discípulos. Nos está explicando cuál es el mensaje. No es un mensaje de prosperidad, no es un mensaje de autoayuda, es un mensaje de arrepentimiento de pecados. Y nos deja claros cuál es el rol que debemos cumplir. Somos instrumentos, comunicadores de su evangelio. Juan el Bautista cumplió. Ese hombre cumplió a cabalidad. Cumplió tanto que Jesús dijo: como ese no se volvió a levantar. Tremendo ese Juan Bautista. Tremendo. Pues vamos a hacer una campaña. La campaña la vamos a llamar Un bautizado en 100 años. Póngale cuidado. Un bautizado en 100 años. Yo no sé a cuántas personas has llevado tú al bautismo en el tiempo que has estado caminando con Cristo. Puede ser que tú tengas 30 discípulos que hayan llegado al bautismo. Magnífico. O más. Personas que tienen un don y un talento. Puede ser que sean 20. Pueden ser que sean 10. Pueden ser que sean 5. O puede ser que sean ninguno. Es la realidad. Puede ser que en todo este tiempo que tú has caminado con Cristo, no has visto ni un discípulo que se bautice gracias al mensaje que tú le has dado. Yo no sé. Cada uno lo sabrá y cada uno lo dirá. Si en el tiempo que has caminado con el Señor, ni siquiera un discípulo ha llegado a los pies de Cristo gracias al mensaje, puede ser. Si es así, no te estoy juzgando. Te estoy haciendo un llamado. Un bautizado en 100 años. ¿Será que sí puede haber un bautizado en 100 años? Es demasiado tiempo, ¿cierto? Pues yo me comprometo para el próximo año que alguien se bautice aquí por invitación. Yo me comprometo. Uno. Yo no sé cuántos de ustedes se quieren comprometer. Uno. No es un compromiso de 10, 20, 30, 50, 100. No. No somos evangelistas extraordinarios. Somos solo seguidores de Cristo. Y muy tímidos para predicar. Lo admito. Somos muy tímidos para predicar. Uno, campaña. Un bautizado en 100 años. El próximo año vamos a tener 2 espacios de bautismos, como generalmente los tenemos. Uno en el primer semestre, otro en el segundo semestre. Tú puedes comprometerte hoy con el Señor y decirle: Señor, escucho tu llamado y quiero obedecer. Yo quiero ver un discípulo bautizándose el próximo año, gracias a que yo le hablé de parte de ti. Uno. Solo uno. Pues si eres capaz de más o si resultan más magníficos, pero no estoy hablando de 100 o 200. Uno. Cada uno se compromete. Un discípulo. Ahora, ¿cómo? Les voy a decir el cómo.
Número 1, haz una lista de mínimo 5 personas. Copia sus nombres y comienza desde hoy a orar por ellos. Y vamos a hacer una campaña de oración a nivel de iglesia por esas personas. Señor, toca sus corazones. Espíritu Santo, abre la puerta. Señor, prepara el terreno. Esos corazones duros, Señor, que no te han reconocido, que no viven cerca de ti. Un listado de personas. Y vamos a orar todos los días por esas personas. Paso número 1. Paso número 2. Te vamos a entregar un folleto para los que no tengan experiencia de qué es lo que se debe decir. Te vamos a entregar un folleto donde está la información que se debe compartir con la persona. Lo que llamamos un folleto evangelístico. Y te vamos a capacitar para cómo hacerlo. Te vamos a dar todas las herramientas. Y tú vas a ir con ese boletín, con ese folleto, te vas a sentar con la persona, la invitas a tomarse un cafecito y le compartes la información de ese folleto. Después de eso, tú vas a iniciar un proceso de caminar con esa persona, que le llamamos discipulado. ¿Qué es caminar con esa persona? Pues afianzar relaciones, cercanía, conversar, charlar sobre temas del Señor y además de eso, estudiar unos temas. Esos temas también te los vamos a proveer. Y si necesitas, te vamos a capacitar para que los des. Ahora, si tú lo traes acá, hay una clase de catecúmenos donde les dan todos esos temas. Ahí puedes llegar. Pero tú aún así vas a estar pendiente de esa persona, orando por lo que se hace con los hijos. Uno no fecunda hijos y los deja por ahí. No, uno les hace el seguimiento. Y a los hijos espirituales hay que hacerle seguimiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo van tus necesidades? ¿Cómo van tus dudas? ¿En qué más puedo ayudarte? Seguimiento. ¿Cómo estás? Oremos juntos. Y el próximo año los bautizamos. Yo no sé si tú te quieres comprometer. Yo me comprometo. Públicamente me comprometo. Públicamente. Yo no sé si tú quieras hacerlo. Si lo quieres hacer, pongámonos de pies y oremos delante del Señor y digámosle: aquí estoy, Señor. Heme aquí. Quiero atender a ese llamado que tú estás haciendo en este momento histórico. Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia entre nosotros, por haber puesto a nuestra disposición un plan salvador, dando solución a la condenación que merecíamos. Y gracias porque tú desde el comienzo, Señor, has mostrado esto y lo evidencias una vez más en ese momento histórico en el cual tú hablas y irrumpes en medio del silencio con un profeta como Juan el Bautista, para que luego vengas tú, Salvador nuestro, a traer el Evangelio. Y estamos a punto, Señor, de celebrar un siglo en Colombia. Y vale la pena evaluarnos si hemos hecho la tarea, si tenemos la identidad de iglesia, una iglesia que procura la gran comisión. Y queremos, Señor, atender ese llamado hoy y comprometernos para que en 100 años tengamos un bautizado. Cada uno de nosotros, Señor, de corazón, queremos delante de ti pensar en esto. Lo queremos tener como un propósito en nuestra vida, Señor. Que podamos ganar un alma para ti, solo una por lo menos, una por lo menos. Que sea salva de la condenación del infierno y que pueda llegar a tus pies, porque en el cielo hay fiesta. No cuando la iglesia cumple 100 años, sino cuando un alma se arrepiente. En el cielo hay fiesta cuando un alma se arrepiente. Y esa es la fiesta que queremos celebrar, Señor, cumpliendo con tu misión. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.